Y a Carlos V se acaba enamorando de España. Se acaba enamorando de España. ¿Qué culpa tenemos? ¿Por qué hay un Hollywood y no un Hispabut? Esto no es despreciar a los aztecas, incas y demás pueblos que tenían sus propias costumbres. Hombre, mataban niños y los comían. No, algunas no eran muy válidas, ¿no? Pero ¿los hombres de la Edad Media se consideraban que estaban en la Edad Media? Evidentemente no. ¿Tú crees que, por ejemplo, Carlos V se sentiría reflejado con el Sacro Imperio Romano Hispánico? Los enemigos llevan comprando políticos, académicos, periodistas, medios de comunicación desde hace mucho tiempo. Conozco a historiadores con los que hablo y me entienden perfectamente mi enfoque, pero otros no entienden mi enfoque. Alguien de Estados Unidos como si viene alguien de la luna, ¿no? Para los hispanitos. Un gran estratega, sí, en tierra, porque en mar era un desastre. Trafalgar la perdemos por culpa suya. Bolívar, como casi todo el mundo que se ha rebelado contra España, siendo español o hispano, se ha arrepentido. Hispanobobos, muchos. Yo digo simplemente la definición es aquel hispano que ataca a su propia cultura. ¿El Sacro Imperio Romano Hispánico? Hoy nos embarcaremos en la batalla que emprende el soldado Alberto Gil Ibáñez desde su trinchera. ¿Estás de acuerdo con sus tesis? ¿Piensas que incurre en leyenda rosa? ¿Una brecha con la academia? Lo mejor es que le escuchen y juzguen ustedes mismos. Vemos como que nos has dicho que dejas ahí la base, es civilización hispánica, podemos decir, ¿no? América y España. Que por cierto, ahora cuando se dice América se piensa en Estados Unidos, no se está pensando en otro término. Quien denomina, domina, ¿no? En efecto, en efecto. Y te prometo que es la última pregunta sobre Flandes. Te prometo que es la última. ¿Flandes fue un quebradero de cabeza para España? ¿Crees que le vino mejor o le vino mal? Rapidísimamente, para poder tocar los temas de América. Mira, el tema de Flandes es que estaba más cerca que América, ¿no? Pero no estaba lejos, estaba entre medias, había gente. Entonces, eso ya es problemático. Mantener territorios donde no hay continuidad geográfica es problemático, sobre todo si entre medias está Francia y si además Inglaterra pues quiere hacer de Flandes tu punto débil, ¿no? Yo de nuevo pienso, bueno, tú estás ahora en Flandes, tendrás más datos, pero ellos mismos hablan de guerra civil. Flandes no es que yo creo que quisiera separarse de España por motivos que se dicen, sino porque detrás estuvo Inglaterra azuzando y también Francia, ¿no? ¿Fue un quebradero de cabeza? Por supuesto fue una cabeza, porque se juntó todo, se juntó el tema religioso, que no existía, el tema de la distancia, también el tema, digamos, de la cultura, la lengua, pues, que eran distintas también, y que nunca llegamos a formar una unidad en ese tema, y era algo inviable, claro, era inviable, porque una cosa es que habíamos discutido con Francia, si el Rosellón era español o no, que el problema afectaba a los Pirineos, pero que tenía algo mucho más fácil de defender porque está aquí, o incluso de Italia, que hacía como separa solo el mar, en fin, que Nápoles hubiera seguido siendo español, podíamos, aunque ha sido difícil, pero a Flandes. Bueno, y llegamos ya al final de la entrevista, Alberto. Te vas a someter a un par de preguntas rápidas, ¿vale? Tienes que contestarlas rápidamente, te puedes extender, no pasa nada, obviamente. Aquí no te voy a poner una pistola, puedes sin problema extenderte. Vamos a ir con la primera de todas. ¿Se creó leyenda rosa en el franquismo, dirías? Lo intentaron, lo que pasa es que duró muy poco tiempo y tampoco lo hicieron demasiado. No hicieron para propaganda exterior, simplemente para consumo interno, con lo cual no cambió nada. Es verdad que hubo cosas interesantes, como crear el Instituto de Cooperación Interamericana, tenía sedes en todos los países, hizo una buena labor de zapa interna, pero no externamente, es decir, no dedicaron a combatir académicamente este tema fuera de nuestras fronteras, con lo cual no cambió realmente nada. ¿Qué te ha parecido la película de Napoleón? ¿La has visto o no? No la he visto porque le tengo una cierta manía al personaje y porque cuando hay una nueva película de un personaje como este, con esta fanfarria y ninguna semejante de un personaje hispano, pues comprenderás que me cabré. Tendré que verla para poder comentarla, ¿no? En todo caso, como tú sabes, Napoleón es uno de los personajes que para mí simbolizan la doble vara de medir.
Es decir, cuando un país como Francia tiene claro cuál es su papel en el mundo y que tiene que crear un país poderoso, ¿qué hace? Tira de lo que tiene y le viste dorado. La leyenda dorada de Napoleón es impresionante. Es otro personaje al que han redecorado su vida y han ocultado toda su sombra. Yo cito a Chateaubriand, que en la época de Napoleón decía que era un sinvergüenza, un dictador. Él mismo presumía de que amaba la dictadura. Sin embargo, ha pasado como uno de los exponentes de la Ilustración, ¿no? Es tremendo lo que se ha hecho, el personaje que defendía mérito y capacidad cuando era un nepotista, claro, colocaba a todos sus hermanos, un gran estratega, sí, en tierra, porque en mar era un desastre, Trafalgar la perdemos por culpa suya, y España fundamentalmente vino aquí, nos engañó. Es verdad que Carlos IV tampoco era un gran rey, pero engañó a nuestros reyes, los secuestró, robó, extorsionó, y aquí le adoran, lo cual te demuestra hasta qué punto nuestra clase política, aquí la izquierda es francófila, la derecha anglófila, está sometida a un vasallaje cultural, y de ahí todos los demás. Pues bueno, lo veré, pero me imagino lo que va a ser otra campaña de marketing. La verás, la verás. Cuéntanos, por ejemplo, ¿cómo se te ocurren estos términos? Historioterapia, hispanobobos, bobósofos, esta última Vos, sí, esto también se curiosa. lo debe un poco a Antonio Hermosa, que me pasó un artículo sobre criticando a los filósofos. Pues porque, a ver, yo he estudiado fuera, estudié en Florencia y con muchos profesores venían de Estados Unidos y a los que se idolatraba. Viene alguien de Estados Unidos como si viene alguien de la luna, ¿no? Para los hispanitos. ¿Y qué me di cuenta? Que las obras de los anglosajones tienen una característica. La mayor parte de ellos es paja lleno, pero crean términos, crean términos y luego se dedican toda una saga a discutir qué quiere decir ese término. Yo que espero que pase con esto, Yo espero que pase con esto. Crean términos, vienen aquí a darnos lecciones y crean un término, y a partir de ahí, qué término, qué maravilla, tal. ¿Qué quiere decir? No lo sé. Habrá que preguntarle. Y otros libros sobre qué dice ese término. De eso viven, de los términos. Entonces me di cuenta que la academia anglosajona vive de los términos. Crea términos nuevos y de eso vive. Hace poco hubo el libro famosísimo que aquí eran adoradores también. Como vienen aquí, todos los que son adoradores de anglosajones aquí es una cantidad de adoradores. Dice que se acabó la religión, que va. Se ha sustituido por las religiones laicas, ¿no? Este libro de ¿Por qué fracasan los países? De Robinson y Acemoglu, ¿no? Creó las instituciones como eran extractivas. Bueno, pues ya está. Ya creaste un término a vivir de ello. ¿Qué es una institución extractiva? No lo sé. Depende, porque claro, solo eran las del último español. Las anglosajonas no. ¿No ves cómo la doble vara de medir se junta para defender lo que ellos quieren defender? Y cómo el hispano medio, el bobósofo, o sea, el bobósofo o el hispano bobo, consume acríticamente esa basura intelectual, con todo el respeto, porque son extranjeros. Es un poco eso lo que inventen ellos, ¿no? Entonces yo me di cuenta de lo importante de los nombres. Cuando te roban el término de América, ¿quién nombra América? Pues unos señores ahí, unos cartógrafos oscuros de Centro Europa. Pero esto no es casual, no están nombrando un continente entero. ¿Quién tiene el poder de hacer eso si nadie apoya a otros poderes, no? Como tú decías, América, pensamos que son los norteamericanos hoy, porque ellos dicen América para los americanos, para ellos, ¿eh? Imagínate si fueran las Indias. ¿Podría decir lo mismo? ¿No? Las Indias para los indios, eso no mola, ¿eh? Así que fíjate tú el poder de los nombres. Yo me di cuenta de esto y decidí contraatacar. Por ejemplo, ilústranos con un ejemplo, a ver si te quieres mojar, un hispano bobo que podamos conocer. Bueno, no puedo dar nombres porque ¿No? me pueden denunciar, pero en el mundo académico hay muchos, en el mundo político muchos más. Bobósofos también. Bobósofos sí, es ya los filósofos que en vez de amar a la sabiduría, en vez de amar a la sabiduría, lo que es la filosofía, aman a la bobería. Hay varios. En el libro yo cito el artículo de Antonio Hermosa, que es catedrático de filosofía y amigo de Sevilla, donde él cita algunos cuantos, que más que porque sean ellos bobos, es que los que le adoran son bobos, es porque les idolatran y a lo mejor se equivocan, cuando, por ejemplo, pues no sé, se predice el progreso eterno. Es una cosa que han predicho a unos bobósofos y se han equivocado, y sin embargo se les sigue adorando como si no se equivocasen, ¿no? Ahora, curiosamente, está el movimiento woke, pero que van a cosas estrambóticas, es jugar con un presentismo, denigrar lo griego, porque decían que había hombres naturalmente esclavos. Pues hombre, es decir, oye, es que nadie se puede acertar en todo y está el contexto. Pero hay cosas en que sí se han equivocado filósofos más modernos
y sin embargo se sigue adorando. Y no son cosas de opinión contextual, son cosas que se han equivocado, o sea, predicciones, y sin embargo se sigue adorando. Hispanobobos, pues hay muchos. Yo digo simplemente la definición es aquel hispano que ataca a su propia cultura pensando que eso no va a tener un efecto negativo sobre sí mismo. Eso es un hispanobobo. Para ir acabando ya, ¿qué rey dirías, por ejemplo, en España, o reina, que prestó, porque también puedes decir a la católica, que prestó más atención a América? A ver, tenemos la Si suerte... tuvieras que elegir uno. Ya, es que, bueno, hay un problema, los reyes no fueron a América. Con lo cual... pero bueno, yo creo que los dos reyes que más atención han prestado a América, la fundadora, que tenemos una mujer, yo creo que el Ministerio de Igualdad debe estar todo el día hablando de Isabel la Católica, porque que en el siglo XVI una mujer funda un imperio, pues no ha visto otra igual. Pero es que no solo funda un imperio, es que ella diseña ese imperio en su testamento, estableciendo la igualdad de vasallaje entre indígenas y europeos. Ella, luego le preocupaba mucho a los indígenas y lo demostró. Todos los demás prestaron mucha atención, porque Bartolomé de las Casas era quien se quejaba a Carlos, ¿no? Y le prestaba atención. Pero yo creo que también Felipe II fue alguien que se ocupó también mucho de todo, porque Felipe II trabajaba infatigablemente, ¿no? Pero se ocupó mucho de América. Pero todo el resto, ten en cuenta que los dos virreinatos de Nueva Granada y Río de la Plata lo crean los Borbones. Es decir, aquellos que son tan malísimos y que con ellos vino la decadencia, creando nuevos virreinatos. Es decir, América, sobre todo cuando ya se dan cuenta la entidad, para el final de Carlos V, ya Felipe II, pues hay que prestar atención. Lo que pasa es que España tenía tantos problemas en Europa que había veces que no era posible prestar atención a América, porque no estabas luchando contra Francia todo el día o contra los demás, era difícil, pero yo creo que en todos ellos sí que había ese sentido de continuador de una labor histórica que funda para mí Isabel. Don Pelayo en una palabra. Bueno, don Pelayo ha sido cuestionado, una palabra es complicado. Hombre, yo decir que es el refundador de España, hombre, a lo mejor es de exagerar, pero te aseguro que si fuéramos norteamericanos lo diríamos. Fíjate tú que las 13 colonias es Asturias comparado con lo que es Estados Unidos. Y hoy dicen, Estados Unidos nace con la Declaración de Independencia, 1176. ¿Qué eran las 13 colonias? Asturias. Asturias. No era nada, Asturias. ¿Cuándo nace realmente Estados Unidos? Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es cuando tiene la entidad que tiene hoy. ¿Por qué no lo dicen? Porque el Tratado de Guadalupe Hidalgo es la constatación de un expolio. Cambia el relato, a eso no le interesa. Aquí, sin embargo, decimos, ¿cuándo nace España? Cuando se conquista Granada. Y no damos valor a Asturias, pero bueno, Asturias es España, el resto de tierra conquistada. Y no van por ahí malas cosas. Hay una película ahora se llama, habla del último reino, de Last Kingdom, en inglés, que habla de Sussex. Sussex, el último reino frente a los daneses. Podemos derrotarlos. Unidos. Justamente hacen este labor de último reino que recupera el resto, ¿no? Bueno, yo creo que don Pelayo tuvo mucha importancia. Y además, a diferencia de otros historiadores, yo creo que sí existió. Porque es que hay historiadores que niegan su existencia. ¿Aceptarías un debate con un historiador que quisiera, por ejemplo, hablar de estos temas? Yo qué sé, de la leyenda negra o de... Yo estoy todos los días debato porque me hacen cuestiones y preguntas en YouTube y tal, o sea que, por supuesto. Ahora, yo digo, mi enfoque de la historia es no solo histórico. A veces me cuesta hablar con los historiadores porque te vienes con un historiador que viene con los cartones puestos, ¿no? Yo digo, yo siempre desde que hice mi tesis doctoral en Derecho, entonces era el Law in Context, Derecho en contexto. No me limitaba a estudiar las normas y las sentencias. Había que ver el contexto en el que se desarrollaba ese derecho. Es un enfoque que yo siempre he practicado en todo. Por eso mi enfoque tiene que ver con la sociología, con la economía, con la psicología, con las técnicas de marketing. Entonces, al final lo que yo me pregunto es ¿para qué sirven las cosas? Para mí, mi enfoque no es estrictamente académico, sino más bien es de un soldado cultural, de una guerra cultural. Yo creo que estamos en guerra cultural, y combatir con otro modelo más poderoso. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Utilizar las armas que ellos utilizan. Fíjate, yo lo mandé mi libro a un inglés, que es amigo, un diplomático del Foreign Office, el anterior, el de la leyenda negra, el de español, pues su mujer española, le conocí hace años, y él me respondió lo siguiente, lo que dices tú puede ser cierto, yo digo que no. Ahora, yo te pregunto, me preguntaba a mí, si eso ha ocurrido, ¿por qué ha ocurrido? Porque se había dejado.
O sea, nosotros hemos defendido nuestro interés nacional, hemos hecho lo que tenemos que hacer. Por supuesto, ayudamos a los libertadores. ¿Cómo vamos a ayudarles si habéis ido a vosotros a los del norte? Por supuesto, todo lo hemos hecho por protección internacional. Vosotros no os habéis defendido. Entonces, claro, como te digo, mi enfoque es un poco más polivalente. Polivalente. O sea, a veces, es que yo veo los temas en contexto. Y ese aspecto me cuesta hablar de términos que están abusados por hablar de esos temas, por hablar de todo, ¿no? Pero mi enfoque es un poco distinto al académico medio. No digo que conozco a historiadores con los que hablo y me entienden perfectamente mi enfoque, pero otros no entienden mi enfoque. ¿Y crees que llegará un momento en el que se consiga hacer un relato histórico a caballo entre estas dos posturas? Porque quizás si tú contestas y ellos tienen otra idea, nunca va a llegar un consenso para crear esta Mira, historia de la que hablamos. Mi función en estos momentos es, yo no sé qué años de vida tengo, pero como dicen también los ingleses, que uno dice otra cosa, que lo defienda. Lo que no me gustaría es que me atacara con malas artes, como hicieron con el libro de Elvira Villacañas, que aquello fue prácticamente un libelo, sacar cosas de contexto para tal, en vez de valorar la obra en conjunto, como lo haríamos con inglés. Yo cuando a inglés la gente adora, al español se le cuestiona. Entonces yo no puedo perder el tiempo en discusiones bizantinas, nunca mejor dicho, porque mi tiempo me ocupa en tratar de construir o reconstruir una comunidad hispánica que creo que nos lo jugamos todo. Es decir, no estamos... la división, ¿a quién favorece? A sus enemigos. ¿Voy a convencer al que esté convencido? Prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Mi labor es al que es neutral, poder intentar traer este tema, sobre todo a América. Mi enfoque ya, España, la veo muy perdida, políticamente la veo muy perdida, incluso académicamente. Bueno, no, hay gente que está recuperándose, hay muchos historiadores también de este lado, muchos, pero bueno, yo mi tema es América, porque en América no la jugamos porque somos 500 millones, y es lo que hay que decir, somos 500 millones, no somos 47, somos 500 millones. Si salimos de este ombligo, este ombliguismo, y pensamos que siendo 500 millones más, si nos unimos con los portugueses, podemos hacer frente a los que son las dos potencias dominantes en este mundo, que es la anglosajona, capitalismo de casino, que son los chinos, comunismo de Estado, que van a hacer así con el mundo hispano. Eso es lo que estamos. Entonces, hay que optar a una posición, digamos, beligerante. ¿Quién es tu enemigo? ¿Tu enemigo es otro español? No estoy interesado. ¿Tu enemigo son los que están conectados de la comida? Entonces, me tienes a tu lado. Podemos estar de acuerdo en algunas cosas y otras no. Yo, como veo en el mundo hispano, hay muchas ramas. Están los católicos, los ateos, los comunistas, se pelean entre ellos. Y digo, chicos, eso después. Ahora tenemos una misión. El enemigo está claro. No nos debatamos entre nosotros, porque si nos peleamos entre nosotros, ¿quién va a vencer? El enemigo. Divídete impera, o la unión hace la fuerza. Están esos dos caminos. Cuando ya estemos unidos, o en plan de que ya la comunidad hispánica funcione más o menos bien, entonces, si queréis, sacamos los trapos sucios, nos los tiramos, y que tú eres mejor, que yo soy peor. Pero hoy hay algo mucho más importante. El enemigo es muy poderoso, lleva 500 años entrenando, evidentemente, lo tiene muy bien hecho. Tenemos muchos enemigos, no solo en el mundo anglosajón, también el mundo chino, que evidentemente hace unos años podía habernos tomado como un aliado, hoy ya somos para ellos una especie de producto de consumo, y si no queremos desaparecer, pues tenemos que espabilar. Es que no tenemos mucho más tiempo que perder entre nosotros, me parece a mí, humildemente. ¿Ves más futuro en América ahora mismo que en...? A ver, cuando me dicen que bueno, todo es complicado, es verdad, pero a mí me parece que es de justicia, defender, creo que estamos en la lucha justa. ¿Por qué? Porque se ha hecho tanto daño al mundo hispano. Somos 500 millones que hablamos la misma lengua, tenemos una cultura muy semejante, una fe, quien crea, muy semejante, y sin embargo estamos divididos. No solo divididos, enfrentados. López Obrador, tal, indigenismo. Esto, como siempre pregunto, cui prodest, ¿a quién beneficia? ¿A quién nos quiere débiles, fragmentados y pobres? Que es así. Así vamos a ser pobres toda nuestra vida, claro. Ahora, hay otra manera de ver las cosas. Hubo una época en que estábamos unidos. Tampoco éramos una dictadura. Era un imperio policéntrico. De hecho, la capital probablemente era más económica, era más México que Madrid. Y más Sevilla que Madrid incluso, ¿no? Y Perú más que otros países de... Era un imperio policéntrico que no obstante funcionó. Humboldt llega allí, ¿qué dice?
México, ciudad más bella del mundo. Hoy esto funciona estupendamente bien. Oye, casi no hay corrupción. Oye, el real da 8 de plata, moneda global. Oye, aquí los mineros están mejor pagados que en Francia e Inglaterra. Oye, se pagan menos impuestos que en Francia. Se come carne todos los días. Eso dice uno que era hispanófobo, pero que no tiene más remedio que convencerse de que aquello funcionaba. Si estábamos aquí hace 2 siglos y ahora estamos aquí, ¿qué hay que hacer? Volver aquí. Me parece de sentido común. No es igual, evidentemente, hay que adaptar cosas, pero el modelo que funcionó para la primera globalización puede funcionar para la segunda. Y seríamos estúpidos si perdiéramos el tiempo en que tú has dicho tal, yo he dicho tal, tú no sé qué, que el título no sé cuál no existe, que no sé cuánto. Es una guerra cultural. Otra cosa es que te digo, no hay que ser ingenuos, los enemigos llevan comprando políticos, académicos, periodistas, medios de comunicación desde hace mucho tiempo. Entonces, muchas veces cuando te encuentras ciertos personajes, incluso dentro del hispanismo dicen ciertas cosas, es como Matrix, ¿no? Hay un momento que hay cosas que chirría. Dices, tío, aquí. Luego preguntas de qué vive tal. Digo, puedes sospechar que sigue habiendo académicos comprados, políticos comprados, por quien quiere sembrar la cizaña entre nosotros. Y yo no estoy para perder el tiempo sembrando cizaña, estoy para construir. Hernán Cortés el Magno lo comparas con Simón Bolívar. El Magno es el término que has utilizado. Cuéntanos un poco. Bueno, Cortés, al que también otro personaje que por ser hispano se le ha vilipendiado o no se ha valorado suficiente. Es Magno, ¿por qué? Porque por territorio conquistado, por significado histórico, de nuevo. O sea, él no se llamaría Magno en su época, pero hoy podemos, con lo que sabemos, llamarle Magno en comparación con otros individuos que tienen ese calificativo. Hombre, yo creo que sin duda Alejandro Magno, su construcción duró 13 años. La de Carlos Magno, 40. El Tratado de Verdún se separó 33. La de Cortés, lo que él significa, duró 300 años. Que no es el único fundador, pero lo que él significa en su técnica de aliarse con indígenas, lo que significa en su estrategia, lo que significa y lo que plasma en las cartas de relación, que ya tiene un modelo muy moderno, por cierto, cuando él considera Nueva España un virreinato más de la corona española, como lo era Flandes u otros, eso es enormemente moderno. Bueno, no lo hacía nadie en aquella época. Y cuando él legitima a los hijos que tiene con una indígena, que no hizo ni Jefferson, el gran fundador norteamericano, donde él violó, pero a esclavas, pero claro, es norteamericano, a él se le puede probar todo y seguro que no buscas ni encuentras ninguna prueba, pero vaya, 600 esclavos tenía el muchacho, gran hombre, gran creador de la igualdad. Bueno, Cortés, por significado histórico, evidentemente es Magno. Y cuando le comparas con Bolívar, yo voy punto por punto. Y además quiero decir una cosa, Bolívar, como casi todo el mundo que se ha rebelado contra España, siendo español o hispano, se ha arrepentido. O sea, Bolívar al final se arrepintió, porque, bueno, yo digo en el libro algunas cosas curiosas, como porque prohíbe la masonería. Es una cosa que yo he descubierto en este libro que me maravilló. Porque era masón él. Él era masón. No es un insulto, En aquella época había muchos masones. Lógicamente, yo ya dije en mi primer libro, fíjate tú, y algunos luego lo han repetido sin citarme, cuando yo hablo de los problemas que tenemos, por qué no tenemos una conciencia nacional como otros, uno de nuestros hándicaps es que no hemos organizado nuestras élites para defender nuestro modelo cultural. Es decir, no tenemos masonería propia. La masonería, no, para mí, puede hacer muchas cosas, ¿no? Esotéricamente, pues hablar de muchas cosas, pero para mí, como construcción histórica, es simplemente una organización discreta de las élites de 2 países para dominar, para imponer ese modelo en el mundo. Y es lógico si vemos cómo funciona el mundo. Y es que Inglaterra, pues decía, hombre, es que la guerra está muy bien con los cañones y tal, pero bueno, no estamos siempre en guerra. Los políticos, vale, pero necesitamos otras maneras de dominar al mundo. Dominar la cultura, las políticas, la manera de influencia en las élites, ¿cómo lo hacemos? Pues son las élites, en masonería, y a partir de entonces se extiende ese modelo. Francia e Inglaterra crean masonerías propias. ¿Qué hay aquí? Delegados de esas masonerías. Y yo lo digo, a un amigo masón tengo y se enfada, pero tú no eres masón español, tú eres masón. Hombre, si estás hablando, ahora hay otras masonerías nuevas, ¿no? Pero las clásicas son servicio a un poder extranjero. Entonces, claro, la masonería inglesa, esto, en fin, era lógico pensarlo, tenía mucho interés en que América hispana se separase de España.
¿Por qué? Pues porque siempre había sido su competidor, que eran rutas comerciales, la guerra del asiento, todo era apoderarse de rutas comerciales y apoderarse de América. Está el panfleto Person of Interest, hay Plan Maitland, en fin, hay miles de cosas que te dicen Inglaterra estaba obsesionada con apoderarse de América, siempre. No lo pudo hacer por las guerras convencionales. La última vez, pues un tuerto manco y cojo le dio pal pelo, las de Lezo-Vernon, pues tuvo que hacerlo por otras armas. Es así la vida. Pero es que además lo asume que Estados Unidos, agrandado, porque claro, Estados Unidos es un calcetín, pero se agranda, tampoco le interesa tener abajo un poder muy fuerte. Ellos quieren mandar en el continente. También con toda lógica en lo que es la razón ya de Estado, ¿no? Interés nacional. Palmerston decía, Inglaterra no tiene enemigos permanentes ni amigos permanentes, tiene intereses permanentes. España todavía los está buscando, cada que no los cambia. Que la masonería evidentemente influye ¿para qué? Para convencer a élites de esos países que se separasen de España. Algunos lo pudieron hacer de manera, digamos, de buena fe. Puede ser, se convencieron, oye, pues sí, esto es así, bueno, va a haber un modelo estupendo, tal. Otros, por previo pago, sin duda. Bolívar era masón, como era Martín, por supuesto. Pero Bolívar, al final de su vida, prohíbe la masonería. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que él no manda. ¿Y tenía buena fe, dirías? A ver, yo lo que comparo con Cortés era un hombre con todo lo que quisieras, era un emprendedor, monta empresas, le interesa. Los que iban a América en aquella época eran auténticos soñadores. Porque claro, puedes ir por el oro, pero tú te vas en un barco que hoy no te vas de Ibiza sin saber si vas a llegar, un viaje de un mes, dejando todo aquí, a una tierra que no sabes qué es. Hay que tener para empezar mucha resiliencia. Antes se decía un par de narices, ¿no? También tienen un plan, o sea, una misión, un sueño. Eran creyentes, que creían que eso era la obra de Dios. O sea, se lo creían. Y luego estaba la época de las caballerías, de las nuevas caballerías, o sea, era llamáis de aula, en fin. Todo tipo de cosas influían en la mentalidad de aquella gente que eran como caballeros andantes, eran idealistas, eran tíos. Entonces, Cortés va allí y está estupendamente, está forrado y no le basta. Se va a tierra desconocida, ya estaba allí asentado, tenía a su mujer, tenía su hacienda, estaba estupendamente bien. ¿Para qué te metes en otra historia? Hay una gente de una pasta especial. A pesar de todo, sigue, y sigue con una cierta moral. Es verdad que comete pecados, como yo digo, toda empresa tiene su deber haber. O sea, no es lógico. Es que cuando a un historiador está buscando alguna cosa negativa para decir, eso fue todo horroroso. Es que, a ver, lo que sería sorprendente es que una labor de 300 años no encontrar cosas negativas. Eso sería imposible. Es que es absurdo. Por eso, claro, tú comparas con Bolívar. Bolívar, niño rico. Cortés venía de abajo. Estudió en Salamanca, pero era un hidalgo menor, por eso emigra. Claro, si hubiera estado forrado no hubiera emigrado. Bolívar, niño rico. No trabajó en su vida. No, fue un hacendado. Es como se habla de que la Revolución Francesa fue popular de la burguesía rica. Bueno, en fin, era un rico. Lo siguió siendo siempre. Se viene a España. Se educa en España. Es decir, no era de español. Entonces, se casa con una madrileña. ¿Qué otra cosa es que hubiera pasado si no se hubiera muerto su mujer? Porque según parece la quería. Bueno, tampoco odiaba a España. De repente vuelve y claro, él descubre que hay un movimiento, él puede liderar ese movimiento, pero ¿a quién hace Bolívar? Traicionar a todo el mundo. A Miranda, que era el líder, lo entrega. Traiciona a España, traiciona al rey, traiciona a Miranda, que era en teoría el jefe. Lo traiciona, lo entrega al virrey, o sea, lo entrega a los españoles. Y era un tipo de, en fin, Cortés, leal al rey, aunque el rey se porte mal con él. Porque dice, ven para acá, juicio de residencia, que no me fío lo que has hecho. Por favor, si yo me he dado todo por España y por el imperio. Le trae aquí y aquí muere. Siempre leal al rey. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Hace amigos con los indígenas. Bolívar odia a los indígenas. Odia a los indígenas. Ve sus escritos, desprecia a los indígenas, cree que nunca se van a adaptar, que no hay que contar con ellos. No te digo ya a los negros, a los indígenas. Los odia. Cortés salía con ellos, tiene hijos con ellos, reconoce eso sí. El Bolívar lo que hace es dividir, no consigue nada de lo que se propone realmente porque él sí quiere crear la Gran Colombia, la Gran América, y es cuando se da cuenta de que él es una víctima, o sea, que él es un instrumento de poderes que no controla. Claro, al principio se deja ayudar por Inglaterra, como todos los demás,
pero luego cuando él quiere dominar se ve que no es soberano, es cuando él prohíbe la masonería y es cuando ¡pum!, acaba su poder y muere, ¿cómo? Miserablemente. Eso sí, es común. También muere olvidado. Bolívar le disponen del poder. ¿Y quién le protege? Un médico español. Bueno, Cortés en ese aspecto también muere un poco olvidado, aunque Cortés pide volver y que le entierren en México. Impresionante, nadie lo ha hecho. Ningún otro conquistador, estando en su país de origen, dice que nadie lo ha hecho. Mostraba el amor que tenía por aquellas tierras. Bolívar, bueno, ahí está. Yo lo hago en comparación en muchos aspectos y creo sinceramente que la figura de Cortés es mucho más interesante para el hombre de hoy, porque es una persona, un emprendedor tremendo, un tipo que va por encima de dificultades tremendas, que crea un nuevo político, un nuevo marco político, y el que hay que reconocer porque está completamente ignorado, mientras que Bolívar se ha abusado extraordinariamente de su figura hasta hacerlo un semidios, cuando realmente tiene muchas sombras, pero claro, Bolívar tiene derecho a la leyenda dorada, Cortés no. Pues Alberto, muchísimas gracias por aceptarme hoy esta entrevista aquí en tu casa. Ha sido un auténtico placer, la verdad. Es un auténtico placer. El libro lo voy a dejar por comentarios el link para que todo aquel que quiera comprarlo tenga ahí en la descripción el enlace para poder llegar a, pues no sé si será Amazon, Casa del Libro, para que lo puedan comprar sin ningún problema. Muchísimas gracias por estar siempre ahí. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo por aquí, por mi canal. No olviden darle al me gusta, no olviden suscribirse, también dejar su comentario y decirme qué les ha parecido esta entrevista a Alberto Gil Ibáñez. Muchísimas gracias y, como he dicho, nos vemos en el próximo vídeo.